Estábamos hablando las semanas anteriores acerca de David. Hoy quería hacer un estudio sobre David y Salomón para que luego podamos seguir con Salomón, ¿no? Pero una transición entre ellos que me parece muy importante y por tanto el tema que propongo para este texto de Primera Reyes 2, 1 a 12 es David y Salomón, la transmisión del poder de uno a otro, ¿no? La transmisión del poder. Poder es una palabra complicada, ¿no? Una palabra que tiene un montón de sentidos y que está envuelta por tantos intereses, ¿no? Y en el campo empresarial y sobre todo en el campo de la política se ve mucho eso de que el poder se va perpetuando, por ejemplo, ¿no? Perpetuando sobre una única persona o sobre un determinado partido político. Si miramos a algunos países en los que el personalismo político es muy fuerte, pues vemos como el poder se queda con una persona por décadas y luego se pasa a uno de sus hijos o allegados porque lo que les interesa es que se mantenga la anterior línea o que no se disipe los bienes acumulados los últimos años. Me acuerdo de la provincia donde vivíamos en Brasil, que es un territorio grande. La provincia ocupa más o menos 2/3 de lo que es el territorio de España, es bastante grande, y que en la época colonial, la época de la corona portuguesa, la época de la corona portuguesa, pues la corona dividió la provincia en tres partes, y donó cada una de esas partes a 3 familias portuguesas que se trasladaron ahí como terratenientes, ¿no? Como propietarios de un territorio incluso más grande que el propio Portugal, algunos de ellos, ¿no? Y que se fueron casando entre ellos. Y que en los últimos más o menos 300 años el poder político y económico de toda la provincia se queda entre estas familias. O sea, ellos en los últimos 300 años gobiernan todo ese territorio. ¿Cómo es difícil dejar el poder después de sentirle el gustito y disfrutar de todos los beneficios que uno puede sacar de él? En el campo religioso, por más que se diga que no, la situación es bastante similar, es muy parecida. La transferencia de oficios eclesiásticos de uno a otro, que va a uno, vuelve a este y después va al otro y se queda entre un grupito de amigos, pues se ha convertido en uno de los problemas más grandes en la vida eclesiástica. Oficios que también muchas veces se transfieren de padres a hijos, ¿no? Y que se llega a manipular la influencia que tiene ese líder a la vida de mucha gente, ¿no? Muchísima gente. Y es común que eso pase de forma desastrosa. Lo que interesa aquí es que uno mantenga su influencia, y la diferencia con los políticos del país es que los religiosos, además de mantener su influencia política dentro de sus comunidades, también mantiene un tremendo control sobre la vida de las personas, lo que torna la situación, parece que, bastante peor que el ejemplo anterior. Y eso es así en cualquier religión, incluso en la nuestra. Aquí vemos a David en su vejez. Dice el texto que ya estaba próximo a morir. Eso dice el primer versículo. Y el mismo David lo reconoce al decir que está próximo a morir según el destino que a todos nos espera. Dice, pronto partiré de este mundo. Pues no le quedaba otra. Tendría que transferir su trono a uno de sus hijos y se lo transfiere a Salomón. ¿Quién era Salomón, no? Era el segundo hijo, el primero ha fallecido al nacer,
¿no? Pero era el segundo hijo que tuvo con Betsabé. Posiblemente se convierte en rey en contra de la expectativa de todos los demás hermanos. Era posiblemente uno de los más pequeños, si no el más pequeño, ¿no? A ejemplo de su padre, que fue coronado también siendo el más pequeño de sus hermanos, ¿no? En contra de la expectativa de los demás hermanos, de los demás hijos de David, en contra de la expectativa y del deseo de gran parte del pueblo, y en contra de la expectativa del ejército, de los generales. Para muchos, Salomón no podría ser el candidato número uno del rey, puesto que no había sido forjado para gobernar a un país en esa época de la historia. Quizás gobernar a un país en nuestros días puede que sí, pero en esa época de la historia, de hace 3000 años, él no tenía experiencia, él no era el candidato apropiado, no era un hombre duro como ha sido su padre y como muchos de sus hermanos. Nunca ha ido a un campo de batalla, nunca ha visto la guerra, nunca ha visto un campo lleno de cadáveres destrozados, ¿sabes? De cabezas cortadas, todo lleno de sangre, ¿no? Y buitres. Oler ese campo de batalla no era una experiencia que tuvo jamás Salomón. No tuvo que refugiarse de sus enemigos en cuevas, ni vivir entre pueblos enemigos para salvarse la vida, como hizo su padre. No le hacía falta conquistar nada, tenía muchísimo territorio, tenía un buen ejército, valiente, grande, bien entrenado, tenía muchísimo dinero, palacios y flotas de barco que venían aquí a la costa de España, ¿no? A comprar, donde está ahí por Huelva, Málaga, todo eso, ¿no? Las minas de plata, de cobre, de las minas que hay hasta hoy, hay ruinas de esas minas. Ahí venían sus barcos a comprar, ¿no? A Tarsis. Bueno, él no tenía necesidad de nada. Posiblemente por eso es porque al inicio de sus instrucciones, versículo 2, David le dice: Salomón, cobra ánimo y pórtate como hombre. Por cierto, creo que esa es una expresión que hoy no está muy bien vista, ¿no? Que le diga a alguien, pórtate como hombre, ¿no? Y eso fue lo que le dijo su padre. ¿Por qué le dijo? Porque yo creo que era una especie de niño consentido, ese Salomón, criado por docenas de doncellas en el palacio, comiendo solo lo que le apetecía, que jamás vio este campo de batalla lleno de cadáveres y sangre por todos lados, que nunca tuvo que hacer más que un chasquido de dedos para tener lo que le apetecía, y que se tiraba horas aburridos en el sofá con el móvil en la mano, viendo su YouTube preferido. Y su padre le dice: chico, vas a ser rey del mayor país del mundo de su época, ¿no? Del más importante. Es hora de deshacerte del aburrimiento y mirar la vida de frente. Sé hombre. Le da a David algunas instrucciones muy importantes de las que también nosotros podemos aprender algo para nuestras vidas. Lo primero de todo es, por supuesto, que su padre le da una sólida instrucción acerca de su relación con Dios, versículo 3, versículo 4. El fundamento de su vida y de su reinado debería estar en la palabra de Dios, no en su corazón, en la palabra de Dios. A veces creo que me pongo un poco pesado con ese tema, ¿no? De que tenemos que volver a la Biblia, tenemos que leer la Biblia. Casi todos los domingos estoy repitiendo de alguna manera esa idea de que tenemos que volver una y otra vez a la palabra de Dios.
Parece que repito esa idea constantemente, ¿no? Casi ya haciéndome un pesado. Pero alguno incluso podría pensar o decir que mi repertorio bíblico no es muy amplio. Siempre vuelvo a este punto, volver a la palabra de Dios. Sin embargo, creo que es muy importante en la vida cristiana que uno se deje guiar, incluso que busque intencionalmente la guía de las Escrituras Sagradas en su vida, ¿no? No tenemos cómo escabullirnos de ello. O sea, nuestra vida, como la de Salomón, debería estar fundamentada sólidamente en la palabra de Dios. Y me parece claro que el fundamento de las instrucciones de David a su hijo sigue por la misma senda. Él tiene que firmar su vida en la palabra, en el testimonio de Dios, en los principios de Dios, en los mandamientos de Dios, ¿no? Y eso es lo que me parece que está muy claro en estos dos versículos, el 3 y el 4. Según él, según David, lo que debe ocupar los esfuerzos de Salomón, en donde debe poner las primicias de su vigor, es justamente en la palabra de Dios. Pero no únicamente en conocer o memorizar versículos interesantes. Claro, memorizar versículos está muy bien, pero no es el todo del proyecto de vida cristiana, ¿no? No es el todo. Más bien, tiene que llevar su vida de forma práctica hacia la palabra de Dios. Si no, veamos las propias palabras del viejo David a su hijo, cuando dice, cumple los mandatos del Señor. Cumplir es algo práctico, es algo que hay que hacer, ¿no? Sigue sus sendas, obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. O sea, hay énfasis aquí, hay unas énfasis en esta primera parte de las instrucciones de David que nos conduce a una vivencia práctica de la palabra de Dios. Todo empieza y todo se fundamenta en una vida que considera atentamente las enseñanzas de la Biblia, una vida que se dedica a vivir de forma práctica en todas sus dimensiones lo que aprende de la palabra de Dios. Claro, para vivir tengo que saber cómo vivir, qué tengo que hacer si no sé, ¿no? Hay que conocer, aprender, pero ese conocimiento tiene que transformarse en algo práctico que afecta cada momento, cada paso que damos, ¿no? Me acuerdo una vez, hace muchísimos años, no sé cuántos, pero me acuerdo una vez que después de compartir un estudio sobre Romanos, era creo Romanos 12, un chico que estaba presente dijo que estaba todo muy bien, ¿no? Muy bien, pero que era imposible vivir de esa manera, ¿no? Pues claro que no es imposible, sí que lo es. Es imposible vivir según los patrones de la palabra de Dios sin antes tener un encuentro personal con Cristo, sin antes recibir su gracia salvadora, sin antes tener el Espíritu Santo guiándonos, iluminándonos. Pero como cristianos que ya somos, ¿no?, entregados a Cristo, le respondemos por la fe al Señor y deseamos conocer su palabra y buscamos vivir sus enseñanzas en nuestras vidas. Luego, si os fijáis en estos dos versículos, el 3 y el 4, luego David le dice a Salomón que solo prosperará si sigue los caminos de la palabra de Dios. Y eso nos hace volver al texto del Salmo número 1, el primer salmo de la Biblia, versículo 3, que dice que Él es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prosperará, ¿no? Puede que esa prosperidad no sea fundamentalmente económica, como es lo que está un poco impregnado en nuestra mente evangélica de esta época de la historia, ¿no? Muchos esperan que sí,
¿no? Que esa prosperidad sea únicamente, primeramente o casi únicamente económica. Pero creo que se trata, en primer lugar, de una prosperidad profundamente espiritual, de comprensión de la palabra de Dios, de revisión de nuestras vidas desde la perspectiva divina. Si logramos tener esa transformación espiritual, pues vamos a prosperar en nuestra relación con Dios. Y si buscamos el reino de Dios en primer lugar, no fue lo que nos enseñó Cristo. Buscar en primer lugar su reino y todas las demás cosas nos serán añadidas. Entonces las demás cosas vendrán conforme a la voluntad del Señor, ¿no? También nos acordamos de cómo oraba el apóstol Pablo por los colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 9 a 11, vale la pena leer. Es una oración muy bonita y muy importante del apóstol Pablo. Él dice: pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que viváis, y eso es prosperar, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo, y eso es prosperidad, ¿no? Eso implica, dice Pablo, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Es importante todo lo demás en nuestras vidas, claro que sí. Por supuesto que sí. Pero los caminos de la palabra de Cristo forman el fundamento del que todo lo demás depende para que fructifique adecuadamente. Otro aspecto muy importante, creo, es la afirmación de David de que el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón. Interesante, ¿no? Hay una condición aquí, ¿no? Ya sabemos que las promesas divinas en cuanto a la salvación eterna son incondicionales, o sea, que no dependen de que cumplamos con ninguna obra, no depende. No tenemos que cumplir con ninguna obra, porque en cuanto a salvación, las promesas de Dios dependen única y exclusivamente de Cristo, de la obra de Cristo. Sin embargo, en la vida cristiana, la santificación lleva por un lado la obra del Espíritu Santo en nosotros y por otro lado también lleva nuestra responsabilidad como hijos recibidos en la familia de Dios. Así que fundamentar nuestros pasos y decisiones en las enseñanzas de la palabra de Dios es parte importante de este proceso de santificación y necesitamos, con la ayuda del Espíritu, dedicarnos a ello. Pero en segundo lugar, si vamos a los versículos 5 a 9, en la transmisión del poder real de David a Salomón, vemos a David dándole a Salomón unas instrucciones que en un primer momento puede que nos suene mucho a lo que acaba de decir, o sea, es muy extraña. Las instrucciones de David aquí son muy extrañas. Pero hay un vínculo fundamental entre los versículos 4 y 5 y todo lo demás, ¿no? Entre los versículos 3, 4 y 5 a 9. O sea, hay un vínculo, porque la verdad es que parece que lo que dijo en el 3 y 4 no es base, no crea fundamento para lo que dice en los versículos 5 a 9. Versículos 5 a 9 dice: antes de que me olvides, Salomón, ¿te acuerdas de fulanito? Vale, no le dejes llegar a viejo sin tener una muerte sangrienta. O sea, asesina a este hombre. Y lo dijo acerca de 2 personas. Y uno de ellos era Joab, su amigo de infancia,
que llegó a ser el principal general de su ejército. No tiene nada que ver los versículos 5 a 9 con los versículos 3 y 4, pregunto. Sí que tiene. Es consecuencia de lo anterior. Nos asusta un poco, porque nuestra tendencia es eliminar todo lo que no está bien, como el asesinato, por ejemplo, eliminar de la vida cristiana. Y sí que lo debemos hacer, por supuesto. Pero, de hecho, hay un vínculo fundamental entre esos versículos 3 y 4, que aquí lo podéis seguir, ¿no? Tenéis aquí en la pantalla, y los versículos 5 a 9. Bueno, aquí solo vemos el 5, ¿no? Lo voy a decir en otras palabras. Los principios bíblicos, versículos 3 y 4, los principios bíblicos son los que deben configurar y reformatear los pasos que damos a diario en todos los niveles de la vida, a nivel personal, familiar, profesional, ético, etc. Caso contrario, lo que pasará, que es lo que suele pasar cuando no tenemos nuestras vidas entregadas a la gracia de Cristo, es que nuestras acciones, nuestras decisiones se formatean según los principios del pecado que habita en nuestros corazones humanos. Lo voy a seguir diciendo, repitiendo lo mismo, aún con otras palabras más. Lo que tenemos ahora, los versículos 5 a 9, es la encarnación de los preceptos bíblicos en nuestras acciones. Lo que hacemos, pensamos y anhelamos debería ser lo que los preceptos bíblicos nos proponen, o deberían ser los preceptos bíblicos transformados en actitudes humanas, adecuados a la vida de nuestros días. Cuando leemos lo que le instruyó David en cuanto a Joab, nos asusta un poco. A ver, las palabras de David, ¿cuáles fueron? Dijo, usa la cabeza, Salomón. Usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. ¿Qué le estaba diciendo David a su hijo? Claramente le estaba diciendo que lo matara. Le acababan de mandar a Salomón matar a Joab, porque Joab había matado a 2 comandantes del ejército cuando ya no era época de guerra. Por tanto, se consideraba un asesinato. Lo mismo le dijo en cuanto a Simí. En cuanto a Simí dijo, no tiene ya por qué perdonarle la vida. Tú no le has prometido nada a él, yo sí. Por eso sigue vivo mientras yo vivo. Pero después que yo me muera, él no tiene por qué seguir viviendo, Salomón. Salomón, tú eres un tío inteligente. Ojo con esos dos, ¿no? Salomón debería sostener a Simí para cumplir con la promesa que le hizo a su padre, pero sostenerlo no sin culpa, y eso es diferente. No sin culpa, o sea, te voy a mantener vivo, pero no es porque no hayas cometido un crimen. Te voy a mantener vivo porque mi padre te garantizó la vida. Pero eso no te exime de ninguna culpa. La culpa sigue siendo tuya. Eso es un concepto fuerte, ¿no? Fuerte. Debería mantenerlo, no sin culpa. Pues él no era para Salomón, ni para su gobierno, un verdadero amigo. No era digno de confianza. Ha traicionado a su padre 30 años atrás. ¿Por qué no me va a traicionar a mí ahora que soy rey? Era eso lo que le estaba diciendo David a Salomón en cuanto a Joab y en cuanto a Simí. ¿Vale? Ellos no hicieron nada más porque yo sigo vivo.
el día en que yo me muera, ellos posiblemente se levantarán contra ti, que eres un rey joven sin experiencia. Y ellos son ya bastante experientes y son criminales, ¿no? No tenía menos malicia Simí, ahora que era viejo, que antes. No tenía menos maldad en su corazón Juan, ahora que era viejo, que cuando joven. No tenía menos maldad. O sea, la ancianidad no nos torna seres puros. Incluso lo que estaba mal se convierte en algo todavía más intenso en nuestras vidas. Esos consejos de David no se derivaban de su ira personal o de su deseo amargo por venganza. Si fuera por venganza, él mismo, con sus propias manos, ya habría matado a esos dos personajes. Era el rey todopoderoso de la nación más rica del mundo de su época. Nada ni nadie le impediría ejercer su venganza a la hora que quisiera. No fue por ira personal, no fue porque tenía su corazón angustiado por lo que me hizo este fulano hace 30 años, o tenía un deseo amargo por venganza. Más bien, él pensaba en la seguridad del trono de Salomón. Porque estos dos, uno era un asesino confieso y el otro un activista contra el linaje de David, y ambos podrían a cualquier momento, sobre todo tras la muerte de David, volver a sus actividades criminales buscando perjudicar a Salomón o incluso buscando matarlo. David ciertamente pensaba en la promesa hecha por Dios, y eso no sé si vamos a conseguir entender ese concepto, pero versículo 5, ¿no? Volviendo atrás, bueno, podéis ver en vuestras Biblias, versículo 5, David repite a Salomón la promesa que le hizo el Señor, ¿no? No te preocupes, no te preocupes. ¿No? Versículo 5, ¿dónde está? El último, ¿no? No, la verdad es versículo 4, que también está aquí en esta parte de la pantalla, ¿no? Cuando dice, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Esa fue una promesa que le hizo Dios a David. Y él, sabiendo de esa promesa, si dejara cabos sueltos, estos dos asesinos podrían, tras su muerte, matar a su hijo y ocupar el trono, o poner a otro de sus hijos en el trono. Y la cosa no iría bien. O sea, la verdad es que estas instrucciones de David en la transmisión del poder a Salomón, de todo el poder que tenía, pues también tiene esa perspectiva, ¿no? David pensaba ciertamente en la promesa hecha por Dios de perpetuidad de su descendencia sentada en el trono de Israel. ¿Por qué sabemos que David tenía eso en mente? Porque lo acababa de decir. Lo acababa de decir, ¿no? Versículo 4, ahí lo tenemos, ¿no? Dios le garantizó esta promesa. Él y su descendiente deberían cuidar su conducta, deberían serle fieles a Dios, y parte de la responsabilidad humana de vivir bajo esa promesa sería para David y para Salomón no permitir que nada ni nadie les desviara de la palabra o de la promesa dada por el Señor. Si se descuidara con Juan o con Simí, dentro de 10 años, no sé cuánto tiempo después, pues volverían, tendrían otra guerra civil, tendrían otros atentados contra el rey, contra la familia del rey, contra el hijo heredero del rey, yo qué sé. La cosa se iba a complicar. Y pondría bajo juicio la promesa del Señor. O sea, el Señor hizo una promesa y yo me tumbo en el sofá y espero que Dios la cumpla. Pues no.
Porque si esa promesa exige santificación, doy pasos hacia la santificación. Si exige servicio, me consagro al servicio. Si exige que deje cosas de mi vida a un lado, pues las voy dejando, ¿no? La promesa de Dios nos pone en marcha en la vida cristiana, ¿vale? No nos autoriza a tener una vida tranquila ahí, tumbados, tomando un vinito y viendo una peli. No. Bueno, el vinito sí, pero la peli no, porque esa peli es muy mala, ¿no? Pero me estáis entendiendo. La promesa nos pone en marcha, no nos deja acomodados, inactivos, ¿no? Aburridos espiritualmente. No, la promesa nos pone en el camino de Cristo, ¿no? No me parece bien, creo que ninguno de nosotros, ¿no?, mandar matar a 2 personas como forma de aplicar la palabra de Dios. Al menos no creo que lo haríamos de esa manera hoy. Sin embargo, debemos comprender el contexto en el que vivía David y Salomón, la posición que ocupaban en los contornos políticos, religiosos, sociales de su época. Obviamente, muy distintos de los nuestros. Y lo que quiero decir es que lo que debemos aplicar a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia, a la sociedad hoy, no es tanto la misma aplicación hecha por David, de que mandó matar a 2 personas, ¿no? Sino la promesa de Dios. Explico. Lo que tenemos que traer a nuestras vidas no son los ejemplos que la Biblia nos presenta, sino sus principios. El principio aquí es: Salomón, tienes que cumplir la palabra de Dios. Salomón, tienes que ser fiel a la promesa de Dios. Por tanto, en tu contexto, Salomón, tienes que deshacerte de 2 personas, ¿vale? Pero en tu contexto, Carlos, siglo XXI, etcétera, nosotros, cada uno de nosotros, ser fiel a la palabra de Dios, ¿qué exige de nosotros? Que hay que ser apartado de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué pecados tenemos que apartar de nuestras vidas? ¿Qué pasos tenemos que dar? La aplicación hecha por David es como él comprendió y adecuó el mensaje de Dios a su contexto. E incluso podemos no estar muy de acuerdo con la aplicación hecha por David, pero la promesa de perpetuidad del reino de Dios, no del reino de David, pero del reino de Dios, que se cumplió cabalmente con la resurrección de Jesucristo. Y la resurrección de Cristo es, digamos, la extensión de la promesa de Dios a David en el Nuevo Testamento. ¿No? En el Nuevo Testamento. Y eso sí es lo que se aplica eternamente en nuestras vidas. Hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo y eso le da un sentido absolutamente nuevo a cada dimensión de la vida. Bueno, David le transmitió el poder real a Salomón con una clara instrucción de que se mantuviera muy cerca al Señor y también a su palabra. Y aquí está el fundamento para todo su reinado y para su propia vida personal. Aquí también reside el fundamento más profundo de nuestras propias vidas como siervos de Cristo en este mundo de hoy. No sabemos mucho respecto al legado que le dejó David a Salomón. Sabemos algo, pero no mucho. Pero sí sabemos que lo que le transmitió al joven rey le fue muy importante. Fue lo que le permitió llegar a ser uno de los grandes reyes de la tierra. Y esta es la heredad que David le dio a Salomón. Le transmitió su poder real envuelto en la piedad de una vida consagrada a servir a Dios, una vida comprometida con los principios de la palabra de Cristo. Nosotros hoy no recibimos la transmisión de ningún poder real, pero sí que recibimos a diario muchas otras cosas,
como padres, como madres, como hijos, hijas, como profesionales, como amigos, como vecinos, recibimos muchas cosas. Toda nuestra vida común, toda nuestra vida secular, está cargada de responsabilidades, de relaciones, de realizaciones. Todo ello puede seguir conforme el curso del pensamiento predominante de nuestra época o puede estar bajo la promesa de vida eterna cumplida por Cristo y guiada por su santa palabra. La aplicación de las instrucciones de David se cumplen al consagrar cada detalle y cada momento de la vida de uno a Cristo. Amén.